Javier entró a prisión creyéndose superior, humillando a todos por su color de piel. Pero su arrogancia le costó caro. Una noche, en las duchas, aprendió con sangre y dolor que nadie es intocable, descubriendo de la peor manera que su dinero y su apellido no podían salvarlo de la brutal ley de la supervivencia. Acompáñanos a ver esta historia y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nuestra historia comienza con el rugido de un motor y el brillo cegador de las luces de neón, los símbolos de una vida que Javier consideraba no un privilegio, sino un derecho divino. A sus 27 años, Javier era el príncipe heredero de una fortuna que nunca se ganó, un hombre acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso. Aquella noche, el alcohol corría por sus venas mezclado con una soberbia tóxica. Iba al volante de su deportivo, riendo a carcajadas, ignorando las súplicas de Luis, su mejor amigo de la infancia, quien iba en el asiento del copiloto pidiéndole que bajara la velocidad. Pero para hombres como Javier, la precaución es un insulto y el miedo, una debilidad de los pobres. Aceleró más, sintiéndose inmortal, hasta que la física reclamó su deuda. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto fue el último sonido de su vieja vida, seguido por el estruendo brutal de metal contra concreto que silenció las risas para siempre. Cuando el humo se disipó y las sirenas pintaron la noche de rojo y azul, Javier emergió de los restos del coche, aturdido, pero prácticamente ileso. Se sacudió el polvo de su chaqueta de diseñador, preocupado por cómo explicaría el auto destrozado a su padre. No miró hacia el asiento del copiloto. No quiso ver que Luis, aquel amigo leal que siempre lo había protegido, yacía inerte, con el cuello roto y los ojos abiertos mirando a la nada. En los días siguientes, durante el juicio, la actitud de Javier no fue de remordimiento, sino de impaciencia. Sus abogados, pagados con cheques de muchos ceros, intentaron tejer una red de mentiras para salvarlo, pero la presión mediática y la evidencia eran aplastantes. El veredicto cayó como un mazo de hierro: homicidio involuntario. La sentencia: 5 años de prisión efectiva en una penitenciaría estatal de máxima seguridad. Por primera vez, el dinero no pudo comprar la salida. El traslado a la prisión fue el inicio de un descenso a los infiernos que Javier se negó a reconocer. Mientras el autobús blindado cruzaba las puertas de acero reforzado, él miraba por la ventana con una mueca de asco, como si estuviera visitando un zoológico mal cuidado. Al bajar al patio principal, la realidad lo golpeó con una fuerza visual abrumadora. Aquel lugar no se parecía a nada que él conociera, era un ecosistema de concreto gris y violencia contenida, poblado casi exclusivamente por reclusos afrodescendientes. Cuerpos esculpidos por años de encierro y pesas, miradas duras que habían visto cosas que Javier ni siquiera podría imaginar en sus peores pesadillas. Él era una gota blanca en un mar de piel oscura, un contraste evidente que hubiera hecho temblar a cualquier hombre sensato. Pero la sensatez no era una virtud que Javier poseyera. En lugar de bajar la cabeza, en lugar de intentar pasar desapercibido y fundirse con las sombras para sobrevivir, hizo todo lo contrario. Se irguió, sacando el pecho, y caminó entre la multitud con una sonrisa burlona en los labios. No veía a hombres peligrosos a su alrededor, veía a seres inferiores, mano de obra barata, estadísticas criminales que, en su mente racista y clasista, estaban allí para servirle o para apartarse. Mientras los guardias le quitaban sus ropas civiles para darle el uniforme naranja, Javier no sentía miedo. Sentía una indignación arrogante. Pensaba que aquellos muros eran temporales y que su estatus lo protegía como un campo de fuerza invisible. No sabía que, en ese preciso momento, mientras miraba con desprecio a los hombres que serían sus compañeros de celda, estaba firmando su propia sentencia de muerte social. Acababa de entrar a la boca del lobo, y lo peor de todo, es que había decidido escupirle en la cara a la bestia. Los primeros días en una prisión de máxima seguridad suelen romper el espíritu de cualquier hombre que no esté hecho de piedra. El miedo, la soledad y la comprensión aplastante de la pérdida de libertad actúan como un ácido que disuelve la voluntad. Pero Javier era un caso de estudio en negación patológica. Para él, aquellos muros de hormigón y rejas de acero no eran una jaula, sino un escenario temporal, un inconveniente administrativo que sus abogados resolverían en cualquier momento. Lejos de adoptar la estrategia de supervivencia más antigua del mundo carcelario, ver, oír y callar, Javier decidió que la mejor defensa era un ataque constante y repulsivo. Su adaptación fue, en realidad, una declaración de guerra contra el entorno que lo rodeaba. Se movía por los pasillos con una repugnancia visible,
arrugando la nariz ante el olor a humedad y desinfectante barato, como si el mismo aire que respiraban los demás reclusos fuera indigno de sus pulmones. En el comedor, el teatro de su desprecio alcanzaba su punto máximo. Mientras los demás hacían fila en silencio, manteniendo los códigos no escritos de respeto y distancia, Javier limpiaba exageradamente su bandeja y el asiento con servilletas, murmurando lo suficientemente alto para ser escuchado. Sus palabras no eran simples quejas, eran veneno destilado. «Animales», susurraba mientras pasaba junto a una mesa ocupada por reclusos negros. «Esto parece un zoológico sin jaulas». Se negaba rotundamente a sentarse cerca de nadie que no tuviera su tono de piel, creando una isla de aislamiento a su alrededor que él interpretaba como exclusividad, pero que el resto veía como una diana pintada en su espalda. Su racismo no era sutil, era su escudo y su lanza. Javier creía firmemente que su blancura y su origen adinerado le otorgaban una inmunidad diplomática dentro del penal. Miraba a los hombres que lo rodeaban, hombres que habían sobrevivido a guerras de pandillas y décadas de encierro, y solo veía sirvientes o delincuentes que debían apartarse a su paso. No entendía que en la prisión, el estatus social de afuera se evapora al cruzar la puerta. Adentro, la única moneda válida es el respeto, y Javier estaba en bancarrota absoluta. Los guardias, al principio, observaban con cierta incredulidad, algunos incluso con una sonrisa cínica, sabiendo que la naturaleza tiene una forma cruel de corregir estos desequilibrios. Javier, en su ceguera, interpretaba esa inacción de los oficiales como protección, convencido de que el sistema seguía estando de su lado simplemente por quien era su padre. En medio de este ecosistema tenso y volátil, emergió la figura de Marcus. Marcus no era un matón cualquiera que gritaba para imponerse, no necesitaba hacerlo. Era el líder de facto del pabellón, un hombre de unos 45 años, con la piel de ébano y una mirada que pesaba más que cualquier sentencia. Marcus operaba bajo un código estricto, el orden mantenía la paz, y la paz permitía que todos cumplieran su tiempo sin sangre innecesaria. Observaba a Javier desde la distancia, no con la ira explosiva de los más jóvenes, sino con la paciencia de un depredador viejo que estudia a una presa enferma. Para Marcus, Javier no era una amenaza física, sino una nota discordante, un niño malcriado que estaba ensuciando su casa con ruido y falta de respeto. La tensión se acumuló como una tormenta eléctrica en el horizonte. Los murmullos en el patio empezaron a cambiar de tono. La incredulidad inicial de los presos se estaba transformando en una hostilidad fría y calculadora. Marcus sabía que si no intervenía, sus propios hombres destrozarían al chico nuevo sin piedad, y eso traería investigaciones y encierros que él prefería evitar. Así que, decidió ofrecer una rama de olivo, una última oportunidad envuelta en una advertencia de cortesía. Fue una tarde soleada en el patio principal, bajo la mirada atenta de cientos de ojos, cuando el destino de Javier se decidió irremediablemente. Marcus se separó de su grupo y caminó hacia donde Javier estaba sentado solo, fingiendo leer una revista mientras miraba con desdén a los que hacían ejercicio. La sombra de Marcus cubrió a Javier, obligándolo a levantar la vista. El líder habló con voz calmada y profunda, sin amenazas abiertas, solo con la verdad cruda del lugar. Le sugirió, casi con paternalismo, que bajara el tono, que dejara de buscar problemas donde no podría manejarlos y que, si quería salir entero de allí, debía aprender a respetar a quienes compartían ese espacio con él. Fue un gesto de diplomacia raro en un lugar tan brutal. Pero Javier, impulsado por su ego frágil y su racismo visceral, interpretó la calma de Marcus como debilidad. Se puso de pie de un salto, encarando al hombre mayor con una sonrisa torcida y desafiante. Para Javier, aquel no era un líder ofreciendo una tregua, sino un inferior atreviéndose a darle órdenes. La respuesta de Javier resonó en todo el patio, congelando el tiempo. Con una voz cargada de odio, escupió una sarta de insultos que cruzaron todas las líneas rojas. Usó epítetos racistas explícitos, palabras que en ese entorno equivalen a una sentencia de muerte. Lo miró a los ojos, riendo, le gritó que no aceptaba consejos de simios, llamándolo débil y maricón frente a todos sus subordinados. El silencio que siguió fue absoluto, aterrador. Cientos de presos detuvieron sus actividades. Las pesas dejaron de sonar, los balones de baloncesto dejaron de rebotar. Todo el patio contuvo el aliento, esperando que Marcus arrancara la cabeza de Javier en ese mismo instante. Javier,
Envalentonado por la falta de respuesta inmediata y mirando de reojo a la torre de los guardias, creyó haber ganado. Pensó que había demostrado su superioridad, que había puesto al perro en su lugar. Pero Marcus no levantó la mano. No gritó. Solo miró a Javier profundamente a los ojos, una mirada vacía de emoción pero llena de una promesa oscura. Asintió levemente, como quien acepta un contrato inevitable, y se dio la vuelta. Se retiró en silencio, caminando con la misma calma con la que había llegado. Javier soltó una carcajada nerviosa y volvió a sentarse, creyéndose el rey del patio. Lo que no sabía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que Marcus no se había retirado por miedo. Se había retirado porque la sentencia ya estaba dictada. Al insultarlo públicamente, al cuestionar su hombría y atacar su raza de esa manera tan vil, Javier había dejado de ser un recluso más para convertirse en un ejemplo necesario. Ya no había vuelta atrás. La maquinaria de la prisión se había puesto en marcha para triturarlo, y el reloj había comenzado la cuenta regresiva hacia su destrucción. Tras aquel enfrentamiento en el patio, Javier vivió sumergido en una alucinación de su propia cosecha, una fantasía de poder que lo desconectó por completo de la realidad. En su mente, la retirada de Marcus no había sido una sentencia táctica, sino una capitulación cobarde. Se convenció de que había domado a la bestia, de que su estatus y su ferocidad verbal habían sido suficientes para imponerse en la jerarquía carcelaria. Durante los días siguientes, su ego se infló hasta alcanzar proporciones grotescas. Caminaba por los pasillos con el paso firme de un conquistador en tierra bárbara, interpretando el silencio a su alrededor como su misión. Continuó con sus burlas, pero ahora con una confianza renovada y peligrosa. Si alguien tropezaba cerca de él, Javier no perdía la oportunidad de soltar un comentario venenoso sobre la torpeza de esa gente, riéndose solo, celebrando victorias imaginarias en un campo de batalla que no comprendía. Se sentía intocable, protegido por una armadura invisible forjada en su propia arrogancia. Sin embargo, para cualquier observador externo, para nosotros que miramos desde la seguridad de la distancia, lo que estaba ocurriendo era dolorosamente evidente. La prisión no se había rendido ante Javier, simplemente se había apartado para dejarlo caer. Lo que él interpretaba como respeto era, en realidad, un aislamiento sistemático y meticuloso. Era como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa y mortal, nadie lo miraba a los ojos, nadie se cruzaba en su camino. En el comedor, si él elegía una mesa, los reclusos cercanos se levantaban sin decir una palabra y se marchaban, dejándolo en una isla de soledad rodeada por un mar de indiferencia hostil. Pero Javier, ciego en su torre de marfil, veía esto como el espacio que se le debía a la realeza, ignorando que en la cárcel, cuando el ruido cesa, es porque la muerte está escuchando. Aún más inquietante era el comportamiento de los guardias. Aquellos hombres de uniforme, que supuestamente eran los garantes del orden y la única línea de defensa de Javier, comenzaron a volverse espectros. Un billete deslizado en un bolsillo, una promesa de favor, o simplemente la ley del menor esfuerzo ante un recluso problemático, las razones no importaban, solo el resultado. Cuando Javier entraba a una sala común, el oficial de turno encontraba repentinamente una razón urgente para ir al baño o para inspeccionar un rincón lejano. Las cámaras de seguridad parecían parpadear o girar sus lentes hacia puntos ciegos con sospechosa sincronía. El sistema de vigilancia humano y electrónico se estaba desactivando a su alrededor, creando vacíos de poder, zonas liberadas donde la ley del Estado no tenía jurisdicción. Javier, en su estupidez, ni siquiera lo notó. Estaba demasiado ocupado felicitándose a sí mismo por controlar el lugar. Pero si el día pertenecía a su ego, la noche pertenecía a sus fantasmas. La única grieta en su armadura aparecía cuando las luces se apagaban y el sueño lo reclamaba. Allí, en la oscuridad de su celda, la figura de Luis regresaba para atormentarlo. No eran sueños nostálgicos, eran repeticiones vívidas y crueles del accidente. Javier volvía a sentir el volante entre sus manos, volvía a escuchar la risa nerviosa de Luis pidiéndole que parara, y luego, el impacto. Veía el rostro de su amigo, deformado por el golpe, con los ojos vidriosos acusándolo en silencio. Javier despertaba empapado en sudor frío, con el corazón martilleando contra sus costillas, jadeando en la penumbra. Pero en lugar de abrazar esa culpa, en lugar de permitir que el remordimiento lo humanizara, hacía lo único que sabía hacer, transformaba su dolor en odio. Al amanecer, se convencía de que esas pesadillas eran culpa del entorno,
culpa del aire viciado que respiraba entre animales. Endurecía su corazón aún más, proyectando su autodesprecio hacia afuera, recargando su arsenal de insultos para el nuevo día, cavando su tumba un poco más profunda con cada amanecer. Entonces llegó el punto de no retorno. Fue una noche de martes, una noche que parecía idéntica a cualquier otra, pero que cargaba con una electricidad estática diferente. Javier, sintiéndose sucio tras una de sus pesadillas y molesto por el calor sofocante de la celda, decidió que necesitaba una ducha. No era el horario asignado, pero las reglas eran para los demás, no para él. Tomó su toalla y su jabón y salió al pasillo. El cambio en la atmósfera fue instantáneo, casi físico. Normalmente, la prisión de noche es una sinfonía de ruidos perturbadores, toses, gritos lejanos, el sonido de las rejas metálicas, el zumbido de la electricidad. Pero esa noche, el silencio era absoluto. Un silencio sepulcral, denso y pesado como una manta de plomo, inundaba el bloque. No se oían pasos de guardias haciendo la ronda. No se escuchaban murmullos desde las celdas vecinas. Era como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de una tragedia anunciada. Javier caminó por el largo pasillo de linóleo desgastado. El sonido de sus propias chanclas resonaba con un eco obsceno, amplificado por la quietud antinatural. Por primera vez en semanas, una punzada de instinto primitivo atravesó su arrogancia. Se detuvo a mitad de camino. Los vellos de su nuca se erizaron. Miró hacia la garita de control al final del pasillo, estaba vacía. La silla giratoria del guardia estaba allí, pero no había nadie. Una voz pequeña, la voz de la supervivencia que había ignorado tanto tiempo, le susurró que diera la vuelta, que corriera a su celda y se encerrara. Sintió miedo, un miedo frío y real que le revolvió el estómago. Pero entonces, su orgullo, ese maldito orgullo que había sido su motor y su perdición, tomó el control. ¿Miedo de qué?, se dijo a sí mismo, forzando una sonrisa burlona en la soledad del corredor. ¿De esta oscuridad? Yo soy quien manda aquí. Rechazó la advertencia de sus propios sentidos. Convenciéndose de que el silencio era solo una coincidencia o una prueba más de que todos le temían, irguió la espalda y continuó caminando hacia la entrada de las duchas comunitarias. Empujó la puerta batiente y entró. El vapor caliente lo envolvió de inmediato, empañando su visión y pegándose a su piel. El ruido del agua cayendo de una ducha solitaria resonaba contra los azulejos, ocultando cualquier otro sonido. Javier avanzó hacia la bruma, dejando atrás la seguridad del mundo exterior, adentrándose en la boca del lobo. No vio las sombras que se movían detrás de las cortinas de vapor, no vio los ojos que lo seguían desde los rincones oscuros. Se desvistió con la calma de quien se cree inmortal, sin saber que al colgar su ropa, estaba despojándose de la última capa de protección que le quedaba. La trampa se había cerrado a sus espaldas, silenciosa y perfecta, y él estaba exactamente donde Marcus quería que estuviera. El vapor en las duchas era espeso, una niebla caliente y asfixiante que borraba los contornos del mundo, reduciendo la realidad a unos pocos metros de baldosas blancas y desagües oxidados. Javier estaba allí, bajo el chorro de agua, cerrando los ojos por un segundo, intentando lavar la suciedad de un día más en el infierno. Pero cuando volvió a abrirlos, la soledad se había esfumado. A través de la bruma, 4 siluetas oscuras se materializaron frente a él, bloqueando la única salida. No eran espectros, eran muros de carne y hueso. Marcus estaba en el centro, flanqueado por 3 de sus hombres más leales. No llevaban armas visibles, porque no las necesitaban, sus presencias eran suficientes para llenar el espacio y consumir todo el oxígeno de la habitación. El corazón de Javier dio un vuelco violento, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Por un instante, el instinto animal le gritó que estaba en peligro mortal, pero su arrogancia, ese parásito que había devorado su sentido común, se negó a morir sin pelear. Javier apagó el agua. El silencio repentino fue ensordecedor, solo roto por el goteo rítmico de la ducha y su propia respiración entrecortada. Intentó invocar la máscara de superioridad que había usado como escudo desde su llegada. Irguió la barbilla, aunque le temblaban las rodillas, y lanzó su última defensa, una defensa hecha de papel mojado. Empezó a hablar, o más bien, a escupir palabras atropelladas. Su voz, que pretendía ser autoritaria, salió aguda y quebradiza, traicionando el terror que le helaba la sangre.
Amenazó con demandas, gritó nombres de abogados prestigiosos que cobraban por hora lo que esos hombres no ganarían en 10 vidas. Habló de la influencia de su padre, del director del penal, de cómo haría que se pudrieran en el agujero si se atrevían a tocarle un solo pelo. «No saben quién soy», gritó, con los ojos desorbitados, aferrándose a la ilusión de que su apellido todavía tenía poder en ese lugar olvidado por Dios. Pero Marcus no se inmutó. No hubo gritos, ni furia, ni insultos de vuelta. Solo dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Javier con una calma aterradora, la calma de un juez que ya ha firmado la sentencia y solo viene a ver la ejecución. Con una voz baja, casi suave, que resonó más fuerte que cualquier grito en la acústica de los azulejos, Marcus desmanteló el mundo de Javier. Le explicó, con la frialdad de un forense, que allí dentro no había apellidos, ni cuentas bancarias, ni colores de piel que otorgaran títulos nobiliarios. Le dijo que en la selva, el león no pregunta por la cuenta bancaria de la gacela antes de devorarla. Aquí solo existe la fuerza y el respeto, sentenció Marcus, y tú has gastado todo tu crédito insultando a quienes tienen los dientes más afilados. Fue entonces cuando la realidad cayó sobre Javier como una losa de concreto. Sus palabras se secaron en su garganta. Los hombres se abalanzaron sobre él. No fue una pelea, fue una cacería. Javier intentó levantar los brazos, intentó golpear, pero fue como intentar detener un maremoto con las manos. Lo estamparon contra la pared fría y húmeda con una violencia seca y eficiente. El aire escapó de sus pulmones en un gemido agónico. Sintió el peso de los cuerpos sobre el suyo, inmovilizándolo, anulándolo. Lo que siguió fue la destrucción sistemática de un ego. No fue solo un ataque físico, fue una demolición psicológica diseñada para arrancar de raíz cualquier vestigio de soberbia. Javier, el hombre que se burlaba de los débiles, el que llamaba maricones a los demás desde su pedestal imaginario, se vio reducido a la más absoluta impotencia. Fue despojado de su ropa y de su dignidad en un solo movimiento brutal. La violación no fue un acto de deseo, sino un instrumento de poder, un castigo cruel y arcaico impartido para enseñarle su lugar en la cadena alimenticia. El dolor fue cegador, desgarrando su cuerpo y su mente, pero peor que el dolor físico fue el colapso de su identidad. Con la cara aplastada contra el suelo mojado, respirando el olor a moho y miedo, Javier se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el agua que corría por el suelo, saladas y amargas. Empezó a suplicar. El intocable lloraba como un niño, pidiendo piedad a los mismos hombres que había despreciado, rogando por un final, por compasión, por cualquier cosa. Sus gritos rebotaban en las paredes, lamentos agudos que confirmaban la tesis de Marcus. Bajo la piel, bajo el dinero y la arrogancia, Javier era tan frágil, tan asustadizo y tan vulnerable como cualquier otro ser humano. Cuando todo terminó, los hombres se apartaron, dejándolo caer como un muñeco de trapo roto. No dijeron nada más. No hacía falta. La lección había sido impartida con sangre y fuego. Se marcharon, dejándolo solo en la penumbra, tirado en posición fetal sobre las baldosas frías, temblando incontrolablemente, desnudo en cuerpo y alma. Javier se quedó allí, escuchando el eco de sus propios sollozos, consciente de que el hombre que había entrado a esas duchas había muerto, y lo que quedaba en el suelo era solo un despojo, un cascarón vacío que acababa de comprender, de la forma más horrible posible, el verdadero significado de la debilidad. El tiempo en prisión tiene una cualidad elástica y cruel. Los momentos de dolor se estiran hasta parecer eternos, mientras que la vida anterior se desvanece como un sueño lejano. Javier pasó meses en la enfermería, reconstruyendo un cuerpo que había sido quebrado, pero su mente, esa fortaleza de ego que creía inexpugnable, nunca volvió a ser la misma. Cuando finalmente recibió el alta y regresó al pabellón general, el hombre que cruzó el umbral era irreconocible. El príncipe había muerto bajo el vapor y la violencia de aquella noche en las duchas. En su lugar, caminaba un espectro, una sombra gris que se deslizaba pegada a los muros. Su postura había cambiado radicalmente. Ya no había hombros erguidos ni barbilla desafiante. Javier caminaba encorvado, con la vista clavada obsesivamente en el hormigón, como si buscara respuestas o perdón en las grietas del suelo. El silencio se convirtió en su nueva religión. Aquella boca que antes escupía veneno racista y burlas hirientes, ahora permanecía sellada, cerrada con el peso de quien ha visto el abismo y sabe que el abismo también lo mira a él.
Se volvió invisible por elección propia. Pasó el resto de su condena en la parte más baja de la jerarquía carcelaria. Lo vimos limpiar los baños que antes despreciaba, arrodillado sobre las baldosas sucias, frotando con una humildad mecánica. Lo vimos en la línea de servicio del comedor, sirviendo la comida a los mismos hombres que antes llamaba animales, sin atreverse siquiera a levantar la mirada de sus bandejas. No era miedo lo que lo movía ahora, sino una comprensión devastadora. En la soledad de sus noches, Javier entendió la gran mentira de su vida: su arrogancia nunca fue fuerza. Era un disfraz, una máscara barata utilizada para ocultar a un niño asustado que temía, más que a nada en el mundo, ser vulnerable. La prisión le había arrancado esa máscara a la fuerza, dejándolo desnudo ante su propia humanidad. Finalmente, el calendario marcó el día cero. La condena estaba cumplida. Las enormes puertas de metal se abrieron con un gemido mecánico, escupiéndolo de vuelta al mundo de los vivos. El sol de la tarde le golpeó la cara con una intensidad cegadora, pero Javier no sintió la euforia de la libertad, sintió el peso del vacío. Miró hacia el estacionamiento esperando ver algún rostro conocido, pero no había nadie. Ni abogados, ni amigos, ni familia. Su soberbia había quemado todos los puentes mucho antes de que él cruzara ese umbral. La soledad era la única compañera leal que le quedaba. Caminó lentamente hacia la parada del autobús público, cargando sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico transparente. Subió al vehículo y se dirigió directamente al último asiento, arrinconándose contra la ventana. Mientras el motor rugía y la prisión quedaba atrás, convirtiéndose en una mancha gris en el horizonte, Javier observó su propio reflejo en el cristal sucio. No vio a un hombre rico. No vio a un ser superior por su color de piel. Vio a un sobreviviente roto, un hombre que tuvo que perderlo todo para entender algo fundamental. Mientras la ciudad se acercaba, su mirada vacía nos dejaba una última lección: nadie es invencible, nadie es intocable, y a veces, la vida tiene que rompernos en 1000 pedazos para enseñarnos que, bajo la piel y el orgullo, todos sangramos igual.